Muy bien. Bueno, damos inicio a esta audiencia prevista en el legajo 13.984 del año 2014. Está presente en la sala por la defensa el doctor Gustavo Vitale y por la Fiscalía el doctor Jara. El tribunal está integrado por el doctor Alfredo Luzularumbe, Richard Trincheri y mi nombre es Mario Rodríguez Gómez. Tratándose de una impugnación presentada por la defensa a una resolución del juez de garantía donde rechaza el pedido de extinción de la acción penal por vencimiento de plazos fatales, le voy a dar la palabra al doctor Vitale. Sí, gracias. Bueno, tenemos esta audiencia en relación a una causa en la que se imputa el delito de tentativa de robo simple, ¿no? Gravedad del hecho, en la cual estamos discutiendo si se extinguió o no la acción penal conforme al texto del Código Procesal Penal vigente. Se trata de un hecho de diciembre del 2013. La denuncia se hizo en diciembre del 2013. Se pidió audiencia de formulación de cargos luego de entrado a regir el nuevo código, que sería el 14 de enero del 2014, pero se lo hizo recién en octubre del 2014, 10 meses después de entrado a regir. Sin perjuicio de que estas imputaciones pueden dar lugar a soluciones alternativas de conflictos, etcétera, y no tiene sentido seguir llenándonos de audiencias en este tipo de casos, según mi criterio, lo que me parece claro es que se trate de un hecho de diciembre del 2013 no cambia en contra del imputado a si el hecho hubiera sido en enero del 2014. Es decir, quiero decir con esto que si el hecho hubiera sido pocos meses después, en enero del 2014, no creo que nadie discuta que los plazos están vencidos para formular cargos, a menos que se entienda que no existe plazo para formular cargos. Es decir, voy a recapitular para que se entienda en que estamos en esta audiencia, ¿no? En la audiencia de formulación de cargos nosotros pedimos el sobreseimiento por vencimiento del plazo de formulación de cargos, y después de vencido el plazo de formulación de cargos, por vencimiento del plazo del 158, de los 4 meses del 158 para la investigación fiscal preparatoria, es decir, un plazo cuyo vencimiento tiene prevista expresamente como consecuencia el sobreseimiento de la acción penal, la extinción de la acción penal. Lo que se dijo, y que dio lugar a esta impugnación, es que en verdad los plazos no son perentorios, sino son meramente ordenatorios, y que solamente pueden ser perentorios después de la formulación de cargos en adelante. Y al mismo tiempo, implícitamente se dijo que no hay plazo para formular cargos, porque como hay un plazo de 2 años en el artículo 56 para reacomodar las causas viejas, no era tan vieja, no era de ahí, nomás, de diciembre del 2013, entonces ese plazo de 2 años rige para todo. Ese plazo de 2 años, la resolución que impugno desconoce que es un plazo máximo, ¿no? Si el hecho es anterior, bueno, se le da 2 años como plazo máximo, pero eso no quiere decir que no rijan todos los plazos menores dentro del proceso. Por ejemplo, si se detuviera al imputado, hay que formularle cargos dentro de las 24 horas. Ese plazo sigue vigente. No se puede decir que como hay un plazo de 2 años de reacomodamiento de causas por el 56, no regiría el plazo de 24 horas para hacer la audiencia. El plazo de 4 meses de la investigación fiscal preparatoria rige dentro de esos 2 años, etcétera. Acá se dijo que no rigen esos plazos, que rige siempre el plazo de 2 años del 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal. Eso es, desde mi punto de vista, un error. Un error porque el Código Procesal Penal de Neuquén establece un plazo para formular cargos.
No se puede tener el caso abierto y formular cargos un día antes de los 2 años o un día antes de los 3 años para que caduque el plazo, etcétera. No, hay un plazo para formular cargos. El plazo surge del juego de los artículos 129 y 131. El artículo 129 establece que cuando el fiscal tenga conocimiento directo de un delito de acción pública promoverá la averiguación preliminar, la que deberá ser concluida en el plazo de 60 días. En este caso hay denuncia, ¿no? Y el artículo 131 dice, dentro de los 60 días de recibida la denuncia, este es un caso concreto donde hubo denuncia, dice, dentro de los 60 días de recibida la denuncia, el fiscal dispondrá lo siguiente. Eso dice el 131. Y el inciso 5 dice, entre las cosas que debe disponer, una de ellas, la apertura de la investigación preparatoria. La apertura de la investigación preparatoria se hace por medio de la formulación de cargos. Es decir, el artículo 131, inciso 5, establece el plazo para formular cargos, que es un plazo de 60 días desde la denuncia. Ese plazo es un plazo perentorio o no perentorio. Es importante tener en cuenta esto, no para sostener que se produce la caducidad de la acción o hay que sobreseer una vez que se vence esos 60 días. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, vencido ese plazo de 60 días en el que debe formularse cargos, comienza a correr el plazo de la investigación fiscal preparatoria de 4 meses. Porque si no, no corre nunca. Si no, directamente es como si se derogara el 158, nunca puede transcurrir el plazo de 4 meses del 158 si no empieza a correr, digamos. Si no se formulan, si no hay un plazo para formular cargos. El artículo 79 del Código Procesal establece que los plazos son fatales. Y el que los plazos sean fatales no siempre produce como consecuencia el sobreseimiento. Esto es cierto. Por ejemplo, el vencimiento de los plazos de 60 días no produce el sobreseimiento de por sí, el del 131. Lo que sí produce es el comienzo del cómputo del plazo del 158 de 4 meses. Porque aquí dice claramente que el vencimiento de los plazos provoca la caducidad de las instancias o de la petición de las partes. Ese es el momento en que debió formularse la petición esta de la formulación de cargos. Por si parece poco, la ley orgánica de la justicia penal refuerza esta idea de los plazos fatales, y en el artículo 13 se dice claramente que los plazos son fatales e improrrogables. Perdón que estoy buscando acá el texto. El artículo 13 dice: los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición legal expresamente prevista. Aquí no hay ninguna disposición legal en contrario. Es más, dice, su incumplimiento genera la responsabilidad disciplinaria, penal o que corresponda. No es una cuestión sin importancia el tema de los vencimientos de plazos. Hasta hay responsabilidad penal por incumplimiento de los plazos. Yo no estoy pidiendo nada de esto, lo único que estoy pidiendo es que se reconozca que después de los 60 días de formulada la denuncia, debe comenzar a computarse el plazo de 4 meses de la investigación fiscal preparatoria. Yo creo que esto es la letra y el sentido del código. El código nuestro
tiene un aspecto importantísimo que hay que destacar, por el cual creo que en lo que coincidimos la amplia mayoría, por lo menos, es que este código significa un importante adelanto, porque los juicios pueden hacerse rápidamente, pueden hacerse en pocas audiencias, etcétera, siempre que las audiencias se realizan bien, se fijen bien, etcétera, porque hay veces que los procesos se alargan porque fijan mal las audiencias, porque no ponen jueces que ya intervinieron, porque notifican mal, etcétera, y se caen las audiencias, porque hacen audiencias por este tipo de hechos, tentativa de robo simple, mientras otros hechos están esperando audiencias por mucho tiempo, etcétera. Pero un límite le pone la ley dice, bueno, mire, hay plazos fatales, usted tiene que, mínimamente, si hay una denuncia, bueno, usted tiene 60 días para formular cargo, no es que no son 2 días, tiene 60 días hábiles para formular cargo, bastante. Y después de eso tiene 4 meses para hacer la investigación fiscal preparatoria. Ahora, una vez vencidos estos 2 plazos, ya no puede seguir el proceso, y más por una causa de tentativa de robo simple. Yo creo, en definitiva, por estas razones, que debe considerarse que comenzó a correr el plazo de la investigación fiscal preparatoria cuando debía formularse cargos, y desde allí pasaron los 4 meses hasta el mes de octubre del 2014, en que se pidió la formulación de cargos, y de hecho no está tampoco ni siquiera hecha todavía. Estamos en el 2015, por lo tanto creo que no hay otra solución desde mi punto de vista que disponer del sobreseimiento por extinción de la acción. Sí, doctor Jara. Sí, el planteamiento de la defensa técnica es un planteamiento que se ha reiterado en distintas oportunidades, en distintos ámbitos, en distintos momentos. Sí, y sigue siendo, girando sobre los mismos ejes, y ha sido resuelto ya reiteradamente por distintas composiciones del Tribunal de Impugnación. Primero aclarar específicamente algo sobre el legajo en sí. Si bien es cierto lo que dice el doctor, que es un robo simple en grado de tentativa, primero que claramente, independientemente de que se haya empezado en diciembre o en enero del 2013 o en 2012, lo concreto es que se inició en diciembre del 2013, que este legajo estaba en investigación en la esfera policial y que ingresa al ámbito de la Fiscalía, de la mesa de entrada de Fiscalía de asignación de casos en marzo del 2014. Recién ahí se da el ingreso de estas actuaciones policiales, y en mayo del 2014 ingresan al ámbito de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Quiero ser preciso en eso para que los plazos sean concretos y seamos específicos en cuanto al corrimiento de los plazos. A partir de allí, como esto era una actuación en el sistema anterior, el control que hace la Fiscalía es de realizar una serie de entrevistas bajo el nuevo criterio, que se realizan y terminan en el mes de septiembre, y el 2 de octubre se realiza la formulación de cargos, que no se ha podido llevar a cabo hasta ahora porque la actitud remisa que han tenido precisamente quienes tendrían que haber ocurrido. Vamos a aclarar eso, no se ha podido decir porque han pedido una declaración de rebeldía en un caso, y en otro caso no concurrió directamente a la primera audiencia, y tendríamos que ver qué pasó. Esto es lo que ocurre. Esa es la situación del legajo en su esfera particular. Ya en el aspecto del planteamiento de la impugnación, del sentido del plazo razonable, que es lo que giraría todo el sustento del doctor Vitale, lo que nosotros debemos sostener es que, a pesar del esforzado planteamiento que realiza, claramente evita, para mí, puntualizar en que el Código Procesal tiene plazos fatales, o sea, tiene plazos perentorios y tiene plazos ordenatorios, por más que no lo quiera reconocer el doctor Vitale. Y esto es decir, hay plazos o el transcurso de plazos que determinan la extinción, o que son fatales porque determinan la extinción de la acción penal, y otros que no lo son. Y en esto también viene, el doctor Vitale evita hacer una relación de un artículo, mencionar un artículo, que es el 80. Es decir, aquí es cierto, ahí está el artículo 79, pero también está el artículo 80. Y hay una diferencia muy grande en la terminología que utiliza un artículo y otro, porque precisamente en uno hace referencia a términos que son plazos fatales y en otros hace referencia a términos que son meramente ordenatorios. El artículo 79 habla, como
consecuencia del transcurso de ciertos plazos procesales, la consecuencia de la caducidad de la instancia. Y el artículo 80, si nos fijamos concretamente, determina y aclara que es un término fatal y que marca incluso el cese directamente de la intervención por parte del Ministerio Público Fiscal. Es decir, las sanciones son totalmente distintas en un caso u otro. Yo no voy a hablar de caducidad, ni le voy a decir al doctor Vitale lo que es la caducidad, porque sé que la sabe y sé que sabe mucho de los temas de esto. Pero concretamente la caducidad importa una sanción por una inactividad que no trae como consecuencia la extinción de la acción penal. El artículo 79 habla de caducidad. Y por algo se tienen que hacer jugar los dos artículos, porque la caducidad no importa la extinción de la acción penal y porque está relacionado con toda una consecuencia de una serie de formatos que el Código Procesal Nuevo ha traído y que son artículos donde claramente marcan la existencia de plazos fatales y es muy concreto. El 87, el 89, el tan discutido 119 y 120 son términos fatales, nos gusten o no nos gusten, podamos ampliar, podamos criticar o podamos plantear ciertos reparos en algunos casos por parte del Ministerio Público, son términos que tienen las características de traer como consecuencia la extinción de la acción penal. Pero esto no ocurre así con los 60 días de la averiguación preliminar. Y no ocurre así porque también está relacionado con el resto de los articulados. Fijémonos entonces en el artículo 87, que es otro artículo, que habla y que fue citado también indirectamente por el doctor Vitale en cuanto al término fatal de los 3 años, que dice que se empiezan a computar a partir de la apertura de la investigación preliminar. Es decir, que la averiguación preliminar queda afuera. Los 60 días, teóricamente, hábiles de la averiguación preliminar quedan afuera. Y no es que sea esto un error. Es que quedan afuera porque no tiene carácter perentorio, tiene carácter ordenatorio. Esos 60 días hábiles, en principio, que tiene el Ministerio Público Fiscal para analizar la posibilidad de realizar la formulación de cargos en cuanto a la acreditación que tenga con los elementos, son meramente ordenatorios. Y son meramente ordenatorios porque forman parte, por eso digo, de todo este sistema que el Código marca y que trae como sanción, tomemos el 129 y 131, que marca la obligación por parte del Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, entonces, ¿qué sentido, me puede decir el doctor Vitale, qué sentido tiene los 60 días? Si le fijan al Ministerio Público Fiscal 60 días, correctamente el doctor Vitale me puede decir, ¿para qué se fijan? Si puede usar los 2 años, como dijo. Los 60 días lo que marcan es la pauta y la posibilidad que tienen la contraparte, la defensa, de presentarse y decirle al Ministerio Público, sea directamente, sea a través del juez de garantías de turno, dígame, ¿qué va a hacer con esta investigación? ¿Va a acusar? ¿Va a sobreseer? ¿Va a aplicar un criterio? Él lo dijo, ¿va a aplicar un criterio de oportunidad? ¿Va a alguna solución alternativa? Esa es la posibilidad que tiene el Ministerio Público, transcurrido esos 60 días, el Ministerio Público de la Defensa, de exigirle a la Fiscalía, expídase. Esa es la posibilidad que tiene. Y es la que, ante la cual, en el caso de no expedirse, va así quedar libre la posibilidad de producirse la consecuencia que dice el doctor Vitale. Pero es a pedido de parte, no es un plazo perentorio, sino que es un plazo que juega a pedido de parte. No tiene carácter perentorio, sino que es meramente ordenatorio. Por eso el juego del 79, por eso el juego del 80, y por eso hablamos de caducidad y de términos fatales, porque si no, ¿para qué hablamos de caducidad? ¿Por qué introducimos el término de caducidad? Con la consecuencia que tiene. Entonces, señoría, entiendo que los 60 días, vuelvo a repetir, es un término no fatal, es un término ordenatorio, es un término que habilita a la defensa pública a requerir, o a la defensa a requerir que el Ministerio Público se expida en el caso de que no lo realice, y que en el caso particular no ocurrió. En el caso particular, el Ministerio Público de la Defensa tuvo conocimiento desde el inicio de las actuaciones y no hizo absolutamente nada, y no lo hizo, incluso fijada la audiencia, y después de fijar la audiencia hace este planteamiento. Entonces, concretamente entiendo que para la misma defensa pública habilitó que el carácter no era perentorio, porque no lo planteó en ningún momento, sino hasta en el momento de la audiencia. Lo podría haber realizado incluso antes. Por lo tanto, entiendo que debe ser rechazado el planteamiento de la defensa y debe solicito al tribunal que se expida expresamente, reafirmando criterios que ya lo han hecho en otras oportunidades, de que los 60 días es un término que tiene un carácter ordenatorio. Nada más. ¿Me podría, doctor Jara, sí, reiterar
la interpretación suya de para qué sirven esos 60 días. Usted dijo para que la defensa exija que el Ministerio Público Fiscal se expida. Sí, lo que concretamente entiende el Ministerio Público Fiscal, y que yo lo he planteado en otras oportunidades, es que el plazo de 60 días es un plazo que corre, que no es un término perentorio, porque es un término que juega como la posibilidad que tiene la defensa como contraparte de exigirle al Ministerio Público Fiscal que se manifieste de alguna manera en cuanto a cuál va a ser el camino de la investigación, incluso saber precisiones sobre la investigación. ¿Por qué estoy siendo investigado? Y si estoy siendo investigado, concretamente manifieste, ¿va a formular cargos o no va a formular cargos? En el caso de que ante esa intimación concreta, vía juez de garantías, vía Ministerio Público, no se expida, le habilita a la defensa pública a tener por sí, en ese momento, entiendo, decaída la posibilidad por parte del Ministerio Público de formular cargos. Gracias. Discúlpeme, ¿cuándo fue la fecha de formulación de cargos? 2 de octubre del 2014. Digamos, Perdón, a ver, ya se lo digo preciso. no se formularon todavía, ¿no? La fecha de pedido, porque no se formuló todavía cargos. Ah, no hubo una audiencia de formulación de cargos. Hubo una audiencia de formulación de cargos donde no se presentaron los diputados. Y ahí hace el planteo. Uno fue declarado rebelde. Sí. Y ante esa formulación de esa declaración de rebeldía de parte del doctor Muñoz, el doctor Vitales presenta el escrito de impugnación por eso. Fue así la situación. Bien, perfecto. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor Jara, Sí. que además que fue introducido la cuestión por la defensa desde el inicio de su alegato, y que obviamente tiene que ver con seguir adelante con la acción. Teniendo en cuenta lo normado del artículo 17 del Código, ¿cuál es el sentido de continuar con esta? No tengo ninguna referencia del hecho, solo que se trata de un hurto o un hurto en grado de tentativa, o un robo en grado de tentativa. Y ha sido introducido por el doctor Vitale desde el comienzo de su alegato, insisto, y bueno, tenemos un artículo 17 que habla de cuál es la labor tanto de los fiscales como de los jueces de resolver los conflictos, ¿no? Totalmente. Es una causa concretamente para una suspensión de juicio de prueba. No tiene antecedente y daría perfectamente para una suspensión de juicio de prueba. Sí tiene una magnitud importante por la cantidad de elementos que sustrajeron y las características del hecho. En el caso particular, esto fue realizado a través con la apoyatura de un vehículo que concurre al lugar, y hay una serie de elementos que se secuestran que no quiero. No, está bien. Pero tiene características especiales. No para evitar un criterios de oportunidad, hubo eventualmente una persecución del vehículo por ruta 22, con una escapatoria importante. Tenía características que no permitían el criterio, a criterio del Ministerio Público, un criterio de oportunidad en cuanto a no cesar con la persecución de la acción penal. Sí creo que claramente es un caso o un supuesto en el cual habilitaría o una alternativa de una reparación económica que se podría llegar a dar a caso, pero que no ha habido de la contraparte la posibilidad de esa alternativa. Doctor Vitale tiene la última palabra. Sí, gracias. Con respecto a la invocación de la rebeldía, quiero contestar que no solamente no hay rebeldía para el otro imputado, sino que el 30 de marzo, hace 2 días o 3 días, o ¿cuándo fue ayer? ¿O antes de ayer? El lunes, el 30 de marzo, se pretendió hacer una audiencia de formulación de cargos para el otro imputado, y había sido mal citado. Es más, yo hablé por teléfono, a los 2 teléfonos que figuraban en el legajo de la Fiscalía, hablé con la esposa dijo, sí, está trabajando, no recibimos ninguna citación,
porque en el lugar donde vivía parece que había alguna dificultad de encontrar, aunque la policía conoce el lugar, de manera que la misma fiscalía no pidió la rebeldía, sino que entendió la situación, porque se habló por teléfono con la esposa y dijo: mi esposo tiene toda la voluntad de presentarse, pero no recibió ninguna citación. Bueno, por otra parte, ¿cuándo llegó el expediente, el caso, bueno, no el expediente, pero las actuaciones, el legajo, cuándo llegó a la fiscalía? No es un problema que se le puede imputar a la persona a quien se pretende formular cargo, es un tema de responsabilidad estatal. Digo esto porque el fiscal manifiesta que bueno, que la denuncia fue en policía, después le llegó en marzo. Bueno, eso no es un problema que el código establece que desde la denuncia que se computan los 60 días, sea que la denuncia se haga en un lugar o en otro. Lo que sostiene la fiscalía en cuanto a que hay plazos que no son perentorios, que no todos los plazos producen el sobreseimiento, yo creo que me da la impresión de que no se entendió el planteo de la defensa. Yo no estoy diciendo que el carácter perentorio de los plazos, que debe reconocerse, pues lo dice el código, signifique que el vencimiento de cualquiera de los plazos produce el sobreseimiento. Eso sería ridículo. Yo no puedo decir que si hay que hacer una audiencia en 24 horas para formular cargo, no voy a decir que lo sobresean, sino bueno. Lo que sí es cierto, y que la Fiscalía de alguna manera subsidiariamente lo reconoce, es que dice lo siguiente: si nosotros hubiéramos hecho lo que la Fiscalía entiende que deberíamos haber hecho para que empiece a computarse el plazo de 4 meses, es decir, según dice la Fiscalía, nosotros deberíamos haberle pedido, nosotros tendríamos que estar controlando a la Fiscalía y cada vez que se le vence un plazo de presentarnos y decir: bueno, mire, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a formular cargos? ¿Van a ejercer un criterio de oportunidad, etcétera? Nosotros no tenemos ninguna obligación de presentarnos a la Fiscalía y decirle qué va a hacer cada vez que se le vencen los plazos. Es más, hasta una estrategia de defensa nos aconseja no hacer eso, ¿no? De manera que yo no entiendo de qué norma, porque estamos hablando de un proceso que se basa en la ley, en la legalidad. No entiendo de dónde surge, de qué norma surge que nosotros tenemos el deber de exigirle a la Fiscalía después de los 60 días del plazo del 131, después de formulada la denuncia, 60 días, tenemos que ir a exigirle a la Fiscalía a ver qué va a hacer, requerirle qué va a hacer para que empiece a computarse el plazo de 4 meses. No, no es cierto. El plazo de 4 meses se comienza a computar cuando debió formularse cargo, porque si no, nunca se vence. Ese es el planteo de la defensa, no. Y nada más. Bueno, y ese. Muy bien. Entonces en 15 minutos volvemos. Gracias.